Estuve a punto de decir que este es uno de los sectores más golpeados, pero casi a donde voltees te encuentras con uno de los sectores más golpeados. Rafael Hualco, CEO, director general en Canifarma. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal, David? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Querido Rafael, ¿cómo pasa la Canifarma, la pandemia, el cierre económico? ¿Cómo lo han pasado? Mira, complicado, como todas las industrias en México prácticamente, aunque estamos luchando a brazo partido por cumplir con nuestra responsabilidad social, que es mantener el abasto de medicamentos en el país para los pacientes de México, que es realmente lo que nos mueve como industria, es nuestra razón de ser y pues en eso estamos. ¿Cómo se ha vivido? Porque de repente hay que ir viendo sector por sector. Un sector importante de la economía que a pesar de que parecer que es una buena época, no lo es. No, definitivamente hemos tenido que luchar con muchas vicisitudes. Tenemos una próxima aprobación de una ley que también pondrá pues en riesgo muchísimos empleos, el abasto propiamente de los medicamentos, en fin, son condiciones Bueno, adversas que te me pues hay adelantaste que un luchar. poquito en esa, porque allí iba. Bueno, pues es una, ¿no? La otra es con la Ok, si pandemia quieres se ya rompieron quedémonos cadenas de con esa. valor, en fin. A mí me parece, pero pues estoy entrevistando, a mí me parece una de las grandes barbaridades que se van a intentar en el Congreso, ¿no? Pues mira, yo te diría, la industria farmacéutica en México es una industria establecida desde hace décadas, muy consolidada. La envidia de muchos países, o sea, México es autosuficiente en materia sanitaria, porque se fabrica prácticamente todo lo que requiere el país, o si no se importa por las mismas compañías, Uh lo -huh. cual, digo, yo estoy en el caso de especialidades. Entonces, sí, pues parece una contradicción el que se pretenda la autosuficiencia en muchos sectores y en este que es estratégico y prioritario, y que muchos países han optado por fortalecer ante la pandemia su sector local farmacéutico por la posibilidad de tener los medicamentos en plaza. Pues aquí se opte por el camino contrario, ¿no? Estamos hablando de poner en riesgo, te digo, pues el abasto de medicamentos para los pacientes de México y A ver, Rafael, es una que es cantidad de difícil de empleos entender. también, ¿no? Es difícil de entender. Hoy se dan a conocer que Pemex perdió en el segundo trimestre 44,000 millones de pesos, pero le seguimos metiendo dinero como gobierno, yo no, bueno, sí, como contribuyente, pero la idea es, vamos a meterle dinero porque vamos a ser autosuficientes y no depender del extranjero. La iniciativa, como la presenta Morena, la presenta el partido del gobierno, es una iniciativa que nos hace dependientes del extranjero. Que si le Así hubiera es. presentado un gobierno neoliberal, ellos estarían pidiendo la cabeza de quien la hubiera propuesto. Porque sería, le estamos entregando a empresas extranjeras un sector nacional. Tal cual, así como lo dices, es cierto, ¿no? O sea, a final de cuentas, te digo, es la envidia de muchos países el tener una industria, es la más importante en Latinoamérica, la que tenemos aquí en México, y le apuestas a comprarlo en el extranjero, pues sí parece contradictorio a lo que estás mencionando, ¿no? De autosuficiencia en materia petrolera, cuando pues también el petróleo ahora está de capa caída, ¿no? Por las energías limpias, que también se les cerró la puerta, ¿no? Suena, no sé, tú debes estar más metido, porque suena irracional. O sea, es decir, vamos a comprar los medicamentos porque van a ser más baratos. No sé de cómo llegaron del punto A al punto B. Y porque van a ser de mayor calidad y con mayor oportunidad. No entiendo cómo llegan del punto A al punto B. ¿Tú tienes alguna, aunque tengas que jugar de abogado del diablo, Rafael, ¿tú tienes alguna idea de cómo se les ocurrió eso? No tengo la menor idea y te voy a dar datos para que veas lo irracional que puede resultar esto, ¿no? Estamos hablando de que la licitación, más o menos en lo que el gobierno adquiere para un año, es 2,000 millones de piezas, Uh -huh, 2,000 millones de cajas.
que van a traer, pues no sé de dónde, y por qué medio del transporte, pues necesariamente no lo van a poder volar, no, ese volumen es imposible, tendrá que ser por barco, los medicamentos son muy delicados en su manejo y pueden ser afectados en su calidad por Ahí humedad, te por interrumpo, hay calor, unos que tienen que estar a temperaturas controladas permanentemente, porque si sí, hay hay una cadena variación en fría, la temperatura se echan a perder. exactamente, hay cadena fría también en muchos Ujú, casos, ujú. ¿no? Entonces, es una condición tremendamente adversa, ¿no? A final de cuentas, también un tema de calidad que no se está contemplando y que también puede ser un riesgo para la población, porque la OMS no garantiza, ellos en su descargo de responsabilidad precisamente mencionan que no se hacen responsables de los productos que se adquieran por el país que sea, ¿no? El país es el que se hace responsable. Entonces, lejano a lo que se exige a las compañías en México, que es registrar el producto para poder ponerlo a disposición del mercado, aquí vamos a importar el producto y ya que lo importemos, entonces se le van a hacer las pruebas. No va a tener registro sanitario. Están haciendo a un lado a COFEPRIS y a toda la reglamentación que se tiene aquí en México. Si el producto llegara a estar malo, pues tendrán que reclamar a la OMS y eventualmente si se atribuye la falla al proveedor, pues entonces se repondrá el producto pasando otros 4 meses, ¿no? No existe en el mundo Bueno, almacenes no, y además de la medicamentos. OMS claramente puede decir, ¿y yo por qué? Sí, O sea, no, así es de de hecho aquí sencillo, lo ¿eh? ponen. No, está en su disclaimer, en su descargo de responsabilidad, sí lo menciona, tal cual. Y Sí, te ellos digo, no garantizan la calidad. exactamente, Déjame así hacer de, una figura para que le quede claro al público. Si compras, no sé, en Mercado Libre nada más conecta las partes, pero no se mete en temas ni de calidad, ni de precio, ni de esas cosas. La OMS sería como el Mercado Libre, por hacer una figura un poco torcida, pero para que sea clara. sí es correcto, es exactamente eso, es un conector nada más. No es ni quien los produce, ni los garantiza, ni mucho menos. Simplemente le dice al punto A, mira, aquí hay un proveedor de este insumo y te lo puedes surtir. La Pero no parte se hace responsable de la calidad. La siguiente parte que preocupa a Rafael es quitar a la COFEPRIS. Lo estamos viendo de una manera muy grande en el tema de la pandemia. Que si este medicamento sí, que este no, que este funcionó, que este no funcionó, que en un país sí, que en otro no. Uno de los grandes candados de seguridad para los mexicanos es la COFEPRIS, que a lo mejor debería ser más eficiente, sí, más rápida, sí, pero brincártela no. Sí, el tema es ese. Mira, México tiene una regulación sanitaria equivalente a la de los países de mayor vigilancia, tipo Estados Unidos, Unión Europea, Australia. De ese calibre es nuestra regulación sanitaria. Eso es lo que se les exige a las compañías en México. Y por eso es que son tan competitivas a nivel mundial. Nosotros exportamos a Centro, Sudamérica, Europa, en fin, este, son medicamentos de altísima calidad, que bueno, nada más hay de una calidad, si no, no sirven los medicamentos, y a precios muy competitivos. Realmente todo este embrollo que se ha generado por una corrupción que pues no se ha demostrado y que además eran otros actores totalmente diferentes a la industria farmacéutica, es otro eslabón de la cadena, ¿no? La industria no ha sido de ninguna manera ni acusada, ni investigada, ni inhabilitada para surtir al gobierno. La industria ha cumplido con cabalidad todos los requerimientos que se le han pedido. Y además yo creo que bien dices algo. Eran otros actores porque básicamente eran comercializadoras. Pero Sí, tampoco hay eran ninguno en la operadores cárcel, logísticos. ¿eh? No, tampoco, no Tampoco hay hay ningún nadie en la proceso. cárcel. Tampoco hay nadie en la cárcel. Sí, es un proceso de operación logística y como bien lo dices, pues si bien fueron vetadas, estas compañías ya ni siquiera participaron en las 2 últimas licitaciones que ya organizó la actual administración, ya ni siquiera participaron. Sin embargo, se sigue usando eso y se sigue generalizando
como una industria farmacéutica que no tiene nada que ver con los fabricantes de medicamentos que somos nosotros, y que, como bien lo dices, ni siquiera han sido acusados, ¿no? A final de cuentas. O sea, no hay nadie, o sea, aquí es, la industria farmacéutica es culpable porque sí. Y hasta que demuestren lo contrario y tomamos decisiones como gobierno que van en contra del mejor interés de la salud de los mexicanos. Sí, y otra condición que se menciona es el desabasto. El desabasto es provocado por una mala planeación. La industria requiere por lo menos 4 meses para fabricar un medicamento. Lo que te decía, no existe en el mundo almacenes llenos de medicamentos por si se ofrecen. Eso no existe. No, porque además caducan. Porque además el costo de mantenimiento en condiciones óptimas es carísimo. No, pero ni siquiera los fabrican, David. O sea, a final de cuentas, todos los medicamentos en el mundo se fabrican bajo contrato. ¿Por qué? Pues porque se requieren materias primas que también tienen caducidad. Cuando fabricas el medicamento empieza a correr el tiempo de caducidad. Nadie, si desplaza 100, va a fabricar 400 para ver si le piden 300 más en algún país. Eso no existe. Entonces, aunque sea así una oferta y lo coloca o alguna cosa de esas, ¿no? Sí, no es comprar gasolina, que tienes los tanques llenos de gasolina en el mundo entero y cargas un buque tanque y te lo traes. No es así, no es un commodity, no es por ahí. O sea, a final de cuentas, te digo, tendrán que cubrir exactamente el mismo proceso que tendrían que cubrir con una empresa establecida en México que genera empleos en México. Generamos cerca de 600,000 empleos entre indirectos y directos. Continuamos platicando, Rafael Gual, director general de Canifarma, y yo. Me estaba redondeando una idea y nos tuvimos que ir a corte. Seguimos con ella, querido Rafael. Sí, te agradezco mucho, David. Bueno, te decía, la industria genera cerca de 600,000 empleos entre directos e indirectos. También representa el 1% del Producto Interno Bruto. Si agregamos la parte de dispositivos médicos, que también está siendo afectada, estamos hablando de casi el 2% del Producto Interno Bruto. Además de eso, la industria tiene relación, de acuerdo al INEGI, con 161 sectores industriales, no empresas, sectores, que también tendrán pues una afectación si esto se da. Y por último, yo te diría, todos los impuestos que generan estas empresas, a final de cuentas también se verán perdidos, puesto que las divisas que salgan del país, que además tienen que salir por adelantado, pagadas por adelantado, pues ya nunca más los veremos, no generarán ninguna riqueza, no generarán ningún impuesto, y por lo tanto pues se perderá una digamos importante suma de dinero que el país necesita en estos momentos. Querido Rafael, yo tengo la esperanza, tengo la creencia de que es tan absurdo que no va a pasar. ¿Por qué no platicamos un poquito más adelante en los siguientes días y vemos cómo este absurdo se va a detener? Te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Al contrario, David, un placer saludarte, y pues estoy a la orden cuando tú me llames, estaré presente. Con mucho Prontito gusto. En los siguientes días, porque este tema no hay que dejarlo. Te mando un abrazo. Y gracias, David. Un abrazo.